¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fuiste valorado? Te esforzaste, fuiste leal, estuviste presente, pero para esa persona nada parecía ser suficiente. Y ahora, cuando al fin has soltado, cuando ya no esperas ni buscas, comienza a pasar algo curioso. Esa persona que antes no te veía, ahora parece volver. Aparece con un mensaje, una mirada, un intento de reconexión. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquellos que no supieron ver tu valor terminan buscándote? Epicteto decía, nada de lo externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Y esa es la clave. Hoy hablaremos de cómo el estoicismo, lejos de ser una actitud fría, es en realidad un camino profundo de transformación interior. Un camino que convierte el dolor en dignidad y el desapego en una forma silenciosa de atracción. Este no es un video sobre venganza ni manipulación. Es una invitación a recuperar tu centro, tu paz, tu valor. Vamos a explorar 6 transformaciones estoicas, sutiles pero poderosas, que cambiarán la forma en que el mundo te percibe. Y tal vez, quien no te valoró, termine obsesionado con la versión de ti que ya no necesita ser valorado. El magnetismo del silencio interior. Por alguna razón, cuando dejas de hablar, el mundo empieza a escuchar. No es magia, es presencia. Es energía que ya no se fuga en explicaciones, en súplicas, en intentos desesperados por ser comprendido. Es el poder del silencio interior. Ese tipo de silencio que no es ausencia, sino afirmación. Porque a veces, guardar silencio no es callar. Es decir, ya entendí, sin necesidad de confrontar. Es decir, ya no insisto, sin rencor. Es decir, ya me elegí, con una paz que habla más fuerte que cualquier palabra. El silencio, en su forma más pura, no es vacío, es contenido que no necesita ser decorado. Muchos creen que el silencio es sinónimo de derrota, de resignación, de cobardía. Pero los estoicos sabían lo contrario. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad es cuando uno ordena su alma. Y cuando tu alma está en calma, no hay necesidad de justificarte ante nadie. Dejas de gritar tu valor al mundo. Y curiosamente, es cuando el mundo empieza a notarlo. Porque el verdadero magnetismo no viene de hacer ruido, sino de irradiar algo que no se puede fingir. Equilibrio, dignidad, autocontrol. Esa energía silenciosa, que no se impone pero tampoco se esconde, comienza a tener un efecto inesperado en los demás. Los descoloca, los atrae, los confronta. Este tipo de magnetismo no es inmediato, pero es profundo. No es escandaloso, pero es inolvidable. Es la fuerza serena que emana de alguien que ya no necesita convencer, que ha dejado atrás la urgencia de ser aceptado, porque ha aprendido a aceptarse a sí mismo. Y eso, en una sociedad obsesionada con la validación externa, resulta desconcertante, incluso fascinante. Porque cuando alguien no necesita que lo elijan, parece más digno de ser elegido. Cuando alguien no suplica por atención, se vuelve más digno de ser observado. Lo vemos en la vida cotidiana. Cuando alguien se aleja sin reclamos, sin hacer drama, sin discursos, algo dentro de nosotros queda inquieto. ¿Por qué no luchó? ¿Por qué no rogó? ¿Por qué simplemente se fue en paz? Esa ausencia de ruido, de resistencia, de caos, nos confronta con algo que no entendemos del todo. Y eso, paradójicamente, atrae. Como si el silencio hablara en un lenguaje que el alma reconoce y la mente no logra descifrar. Como si ese retiro silencioso llevara un mensaje oculto. No necesito probar nada. Mi valor no se negocia. Hay una historia estoica que ilustra esto con claridad. Cuenta Epicteto que un día, al ser insultado públicamente por un hombre, simplemente guardó silencio. No respondió, no se defendió,
No cayó en provocaciones. Cuando le preguntaron por qué no reaccionó, él dijo: si alguien me ofreciera un higo podrido, ¿lo aceptaría? Entonces, ¿por qué aceptar sus ofensas? Esa respuesta silenciosa tuvo más impacto que cualquier réplica, y el hombre que lo insultó terminó volviendo, confundido, incluso interesado, porque la indiferencia serena es más poderosa que cualquier contraataque. No hay escudo más elegante que la indiferencia nacida del entendimiento profundo. ¿Y cómo aplicamos esto hoy en nuestras relaciones? Empieza observando cuántas veces hablas para ser aceptado, para evitar ser rechazado, para justificar tus emociones. Pregúntate: ¿estoy hablando desde la necesidad o desde la claridad? Cuando eliges guardar silencio, no por miedo, sino por sabiduría, estás reclamando tu espacio, no con gritos, con límites firmes, con pausa, con mirada en alto. Cada vez que eliges no responder a la provocación, no caer en el juego, no explicar tu valor, estás entrenando tu magnetismo interior. Una práctica sencilla para cultivar este poder es el silencio consciente. Elige un momento del día para no justificarte ante nada ni nadie. Si alguien no te entiende, sonríe. Si alguien espera una reacción, respira. Si alguien te quiere sacar de tu centro, permanece. Esa pequeña pausa puede convertirse en tu mayor declaración de fortaleza, porque el que domina su impulso, domina su destino. Y ese dominio comienza en lo pequeño, en la palabra no dicha, en el juicio no emitido, en la explicación que decides no dar. Este principio se relaciona profundamente con otra idea central del estoicismo: la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás te ven, pero sí puedes controlar cómo tú te ves a ti mismo. Y cuando decides verte con respeto, el mundo, tarde o temprano, empieza a reflejar eso. El silencio interior es la expresión máxima de esa autopercepción. No estás en guerra con el afuera, porque hiciste las paces contigo. No estás tratando de convencer a nadie, porque por fin dejaste de estar en duda contigo mismo. Hay algo inesperado en todo esto, algo que pocos anticipan. Cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a generar admiración. No porque lo busques, sino porque encarnas algo raro, algo valioso, algo que escasea: serenidad. La serenidad no grita, no se impone, simplemente está, y eso es lo que la hace magnética. Porque en un mundo donde todos intentan demostrar que valen algo, aquel que simplemente es, brilla sin esfuerzo. No necesita un escenario, ni un aplauso. Solo necesita ser fiel a sí mismo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste el silencio y resultó ser tu mejor respuesta? ¿En qué momento hablar menos te hizo sentir más fuerte? ¿Cuándo tu pausa cambió el curso de una conversación? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque el silencio, cuando es elegido con conciencia, no separa, une. Une contigo mismo, te devuelve a tu centro, te reconcilia con tu propia voz, esa que no necesita gritar para ser oída. Y desde ahí, el mundo vuelve a girar, pero ya no eres tú quien lo persigue. Es él quien empieza a rodearte, porque has dejado de buscar, y al hacerlo, te has vuelto más buscado. Has dejado de hablar, y tu silencio ahora tiene más peso que 1000 discursos. Has elegido la quietud, y en ella has encontrado una fuerza que no sabías que tenías. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque cuando te das menos, algo curioso empieza a suceder. Los demás comienzan a buscarte, pero no porque te hayas escondido, sino porque por fin has vuelto a ti. Cuanto menos das, más te buscan. Hay una paradoja silenciosa que pocos se atreven a reconocer. Cuanto menos das, más te buscan. No porque te vuelvas esquivo, ni porque juegues a la indiferencia,
sino porque, al dejar de ofrecerte sin medida, al dejar de regalar tu tiempo, tu atención, tu energía sin criterio, empiezas a recuperar algo que muchas veces se pierde sin darnos cuenta: tu valor. ¿Cuántas veces has sentido que das y en lugar de acercar a los demás, parece que los alejas? ¿Cuántas veces has notado que cuando más te entregas, más te ignoran? Esta experiencia, dolorosa y frustrante, no es un castigo del destino, es una lección de vida. Y el estoicismo, con su claridad brutal, nos enseña a interpretarla de una forma transformadora. Epicteto decía: donde está tu atención, allí está también tu poder. Si tu atención está volcada completamente hacia otro, sin equilibrio, sin discernimiento, estás entregando tu poder. Cuando das desde la ansiedad de ser aceptado, desde el miedo a ser rechazado, tu generosidad deja de ser noble y se vuelve necesidad. Y lo que nace desde la necesidad rara vez es valorado, porque el ser humano, por naturaleza, tiende a desear lo escaso y a descuidar lo que siempre está disponible. No es justo, pero es real. Por eso, cuanto más te das sin medida, menos visible te vuelves. Cuanto más te adaptas, más te pierdes. Y cuanto más insistes, más desgastas tu presencia. El estoicismo no nos dice que dejemos de amar o de cuidar a los demás. Nos dice que pongamos orden, que entendamos que nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra presencia, son recursos finitos, y por eso deben ser ofrecidos con conciencia, no por costumbre. Séneca lo decía con crudeza: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y a veces lo perdemos en relaciones donde damos todo y recibimos migajas, no porque no merezcamos más, sino porque nos hemos vuelto previsibles, disponibles, absorbidos por el deseo de mantener algo que, en el fondo, ya se está disolviendo. Un ejemplo claro lo vemos en las relaciones de pareja, donde uno da continuamente y el otro se distancia. No es falta de amor necesariamente, sino un desequilibrio que se ha vuelto invisible. El que da todo, sin pausa, sin espacio, sin límite, agota la dinámica. El otro se acostumbra, se acomoda, deja de mirar con admiración y empieza a ver con indiferencia, hasta que un día, quien siempre estuvo, ya no está. Y ahí, en ese vacío repentino, en esa ausencia inesperada, algo se despierta. El que antes no valoraba, comienza a buscar. Pero ya es tarde, porque quien aprendió a darse menos, descubrió su propio centro, y ya no está dispuesto a volver a lo de antes. Este principio estoico se refleja también en la idea de la autosuficiencia. Marco Aurelio escribía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos están centrados en el dar sin medida, sin escuchar tus propias necesidades, estás creando una vida desequilibrada. Cuando en cambio te centras en cuidar tu energía, en decir no cuando es necesario, en poner límites con amor, estás construyendo un entorno más sano, no solo para ti, sino también para los demás, porque te haces respetar, porque inspiras, porque ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y eso, curiosamente, te hace más valioso a los ojos de quienes antes te daban por hecho. Una forma práctica de empezar este cambio es revisar tu agenda emocional. Pregúntate: ¿a quién estás dedicando tu energía más valiosa? ¿Con quién hablas más que contigo mismo? ¿En qué conversaciones das más de lo que recibes? Haz una lista, obsérvate, y cada vez que sientas la tentación de ofrecer más de lo que nace de tu serenidad, detente, respira. Recuerda que decir no también es una forma de decir sí a ti mismo, y que no tienes que estar siempre disponible para demostrar amor. A veces, el verdadero amor está en el espacio,
en el silencio, en la espera. Este principio se enlaza con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cuánto te valoran los demás, pero sí puedes controlar cuánto te das y a quién. Puedes decidir qué partes de ti compartes, en qué medida y con qué intención. Puedes dejar de reaccionar automáticamente. Puedes recuperar la pausa, y en esa pausa se reconstruye tu dignidad. Lo inesperado de este camino es que, al empezar a darte menos, los demás comienzan a preguntarse por ti. No porque los manipules, sino porque el misterio reemplaza a la costumbre. Porque la ausencia bien colocada genera más impacto que la presencia forzada. Porque cuando dejas de estar en todas partes, tu presencia adquiere peso. Y porque en el mundo emocional, igual que en la economía, la escasez aumenta el valor percibido. Ahora bien, esto no es un llamado a esconderte, no es un juego, no se trata de alejarte para provocar. El estoicismo no propone manipulaciones, sino claridad interior. Se trata de volver a ti, de recuperar tu equilibrio, de cuidar tu tiempo como lo harías con un bien preciado. Porque lo es, porque cada palabra que das, cada mirada, cada espacio que ofreces, está diciéndole al mundo cómo tratarte. Y cuando tú mismo te tratas con respeto, el mundo tiene que aprender a hacerlo también. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo empiezo? Empieza por hoy, por una conversación donde decidas no justificarte, por un mensaje que no respondas de inmediato, por una visita que postergues para cuidarte, por ese impulso de hablar más de la cuenta que decides transformar en una sonrisa serena. Practica el autocuidado estoico, no desde la frialdad, sino desde el amor propio. Y ahora te invito a compartir. ¿Has sentido alguna vez que, al dar menos, fuiste más valorado? ¿Has notado cómo el equilibrio interno puede cambiar cómo los demás te perciben? Deja tu reflexión en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita para poner un límite, para elegir el silencio, para volver a sí mismo. Y si este mensaje ha resonado contigo, quédate, porque en el próximo apartado hablaremos de algo que muchos temen, pero que pocos dominan: el arte de decir no sin culpa. Una herramienta estoica que, si se aplica con sabiduría, transforma no solo tus relaciones, sino tu vida entera. La fuerza de decir no sin culpa. Decir no parece algo tan simple, y sin embargo, ¿cuántas veces lo has dicho con culpa, con miedo, con la sensación de estar defraudando a alguien? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando todo en tu interior gritaba no? Y lo hiciste para evitar el conflicto, para no parecer egoísta, para seguir siendo buena persona. Pero esa aparente generosidad ¿no era en el fondo una forma de abandono propio? ¿Cuántas veces dijiste que sí a los demás mientras te decías que no a ti? En ese punto exacto, en esa grieta silenciosa, se va perdiendo la dignidad, la energía, la claridad. Decir no, cuando nace desde la conciencia, es un acto de respeto, no hacia el otro, hacia ti. Es trazar un límite invisible que dice: mi paz vale más que tu aprobación. Séneca lo expresaba con claridad: quien vive para complacer a todos, vive esclavo de todos. Los estoicos entendían que el alma no puede estar en paz si está siempre sometida a las expectativas ajenas. Y muchas veces, ese sometimiento no viene de fuera, sino de dentro, de una voz interna que nos repite que negarse es herir, que poner límites es traicionar. Pero no, negarse a algo que nos resta no es herida, es higiene emocional. Y un no a tiempo puede ser el acto más generoso que tienes para contigo mismo, y también para con el otro. La fuerza de decir no no está en el volumen, ni en la frialdad, ni en la distancia. Está en la calma con la que se sostiene, en la serenidad con la que se entrega, en la firmeza sin violencia que comunica: esto no me hace bien, y por eso no lo acepto. Porque cuando dices no,
desde tu centro, sin rencor, sin escudos, sin explicaciones innecesarias. No solo estás eligiendo tu bienestar, estás mostrándole al mundo quién eres y hasta dónde llegas. Y eso, inevitablemente, genera respeto. Porque quien sabe decir no, sin herir, transmite un tipo de seguridad que no se aprende en libros, se cultiva desde dentro. Imagina por un momento una relación en la que siempre estás disponible, siempre accedes, siempre cedes. Al principio, tal vez seas valorado por ello, pero con el tiempo, ¿no te conviertes en una extensión del otro? ¿No se diluye tu individualidad? ¿No dejas de ser visto como alguien con voluntad propia para pasar a ser el que siempre está? Decir no es una forma de volver a ser visible, de recordar que estás ahí, no para complacer, sino para compartir desde la autenticidad. Hay un ejemplo profundo en la historia del emperador Marco Aurelio. Durante una de las campañas militares más duras, sus generales le exigieron decisiones que comprometían su integridad. Podía ceder y asegurarse lealtad inmediata, pero no lo hizo. Se negó, con firmeza, pero sin ira. Decidió sostener sus valores, aunque eso implicara la tensión del momento. Esa negativa, en lugar de debilitarlo, fortaleció su autoridad moral. Porque un no, que nace desde el alma, tiene más peso que 1000 palabras conciliadoras. Y esa es la fuerza estoica, actuar según lo que es correcto, no según lo que es cómodo. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en gestos muy pequeños y al mismo tiempo profundos. Decir no a un favor que compromete tu salud mental. Decir no a una invitación que te resta energía. Decir no a una dinámica que ya no te representa. Cada vez que lo haces, te estás reafirmando como una persona consciente de su valor. Y curiosamente, esa misma actitud que antes temías que alejara a los demás, empieza a generar atracción genuina. Porque el mundo respeta a quien sabe respetarse. Ahora bien, ¿cómo llevar esto a la práctica? Empieza por lo cotidiano. Observa tu lenguaje. ¿Cuántas veces dices sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces sonríes mientras algo dentro de ti se cierra? Haz una pausa. Antes de responder automáticamente, date ese segundo de conexión contigo. Pregúntate, ¿esto me nutre o me agota? ¿Estoy cediendo desde el amor o desde el miedo? Si la respuesta no te hace sentir en paz, ya sabes lo que toca. Sostener un no claro, firme, sin necesidad de herir. Puedes empezar con ejercicios simples. Rechazar una llamada que no puedes atender con presencia. Postergar una conversación para cuando estés más disponible emocionalmente. Negarte a participar en una actividad que solo harías por compromiso. No se trata de alejarte del mundo, sino de volver a ti, de reconstruir el puente entre lo que sientes y lo que haces, de dejar de ser complacencia automática para convertirte en elección consciente. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo el otro recibe tu no, pero sí puedes controlar cómo lo das. Puedes elegir darlo desde la empatía, sin traicionarte, desde la comprensión, sin borrarte. Y cuando lo haces así, el otro también tiene la oportunidad de crecer, porque estás marcando un límite que no castiga, sino que educa. Y eso, en tiempos de relaciones líquidas y emociones volátiles, es un acto de amor maduro. También se relaciona con la práctica del premeditatio malorum, anticipar que tu negativa puede generar incomodidad que tal vez no será entendida, y aún así, decidir sostenerla. Esa preparación mental te da fuerza interior. No te conviertes en alguien frío, sino en alguien sereno. En alguien que ya no negocia su centro por evitar miradas torcidas. En alguien que entiende que el verdadero conflicto no está fuera, está en el alma que se calla cuando debía hablar,
o que accede cuando debía detenerse. Y aquí hay algo inesperado, algo que nadie te cuenta cuando estás aprendiendo a decir no, que algunas relaciones no van a resistir tu límite, que algunas personas se alejarán cuando dejes de ceder. Pero eso no es un fracaso, es un filtro, un refinamiento natural. Porque quien se queda, lo hace por quien eres, no por lo que das. Y quien se va, estaba allí por comodidad, no por conexión real. El no, bien puesto, separa lo que nutre de lo que solo ocupa espacio. Lo más hermoso es que, en medio de esa aparente pérdida, te encuentras. Recuperas tu voz, tu tiempo, tu energía. Y desde ese lugar nuevo, más auténtico, tus relaciones también cambian. Se vuelven más limpias, más verdaderas, más recíprocas. Porque ya no estás actuando desde la necesidad, sino desde la elección, desde la integridad. Y eso, aunque a veces duela, te libera. Quiero invitarte ahora a que mires hacia atrás, a que te preguntes con honestidad, ¿cuántas veces hubieras querido decir no y no pudiste? ¿Qué hubiera cambiado si te hubieras escuchado antes? ¿Cuántas veces dijiste sí para salvar un vínculo que de todas formas se rompió? Y más importante aún, ¿qué parte de ti estás dispuesto a recuperar hoy con un solo no que nazca desde el respeto propio? Comparte tu experiencia si lo deseas. Tal vez no para confesar, sino para liberar. Porque cada vez que alguien se anima a decir no, sin culpa, está dando permiso a otros a hacer lo mismo. Está rompiendo una cadena invisible. Está reescribiendo una forma de vincularse más honesta, más humana, más consciente. Y ese pequeño acto, ese gesto silencioso, puede cambiarlo todo. Y si este mensaje ha resonado contigo, no te vayas. Porque en el siguiente apartado, hablaremos de algo igual de poderoso. El arte de reconocer tu propia historia. Aquella que tal vez otros no supieron valorar, pero que tú, por fin, estás listo para mirar con los ojos del amor propio. Tu historia vale más de lo que ellos vieron. A veces, lo que más duele no es lo que te pasó, sino que nadie lo haya visto, que nadie haya notado tu esfuerzo, tu silencio, tu intento constante por mantener todo en pie mientras algo dentro de ti se derrumbaba. Es duro atravesar capítulos difíciles y sentir que, al final, lo único que quedó fue el juicio, no la comprensión, el rechazo, no el abrazo. Y sin embargo, esa historia, tu historia, vale infinitamente más de lo que otros supieron ver. Porque lo que viviste, aunque nadie lo haya aplaudido, te formó, te enseñó, te templó como el fuego templa al acero. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y es en ese pensamiento, en esa narrativa interna, donde muchas veces nos volvemos nuestros peores jueces. Nos repetimos que no hicimos suficiente, que fallamos, que si los demás no vieron valor en nuestra historia, quizás es porque no lo tenía. Pero no, el valor no se mide en aplausos, se mide en resistencia, en la capacidad de haberte sostenido, incluso cuando no había nadie mirando. ¿Cuántas veces minimizaste lo que atravesaste solo porque no fue reconocido? ¿Cuántas veces ocultaste tus cicatrices porque no coincidían con las expectativas ajenas? Vivimos en un mundo que premia el resultado visible, pero olvida que hay batallas internas que no dejan medallas, solo crecimiento. Y ese crecimiento, aunque silencioso, es profundo, irreversible, transformador. Tal vez fuiste esa persona que sostuvo una familia en silencio, que trabajó más de lo que podía, que cayó para no herir, que lloró cuando todos dormían, que cargó culpas que no eran suyas solo por evitar conflictos. Tal vez fuiste quien aguantó una relación desigual por amor, o quien eligió callar su verdad por miedo a perder. Y cuando finalmente hablaste, nadie te creyó, o peor, te señalaron.
te juzgaron. Y eso dejó una huella, una sensación amarga de injusticia, como si tu verdad no tuviera espacio, como si tu versión de la historia no contara. Pero cuenta, y cuenta mucho, porque tu historia no necesita ser validada por quienes no supieron verla. Tu historia vale por lo que construiste con ella, por la sabiduría que dejaste crecer en medio del dolor, por la empatía que desarrollaste al saber lo que es sentirse solo, por la fuerza con la que volviste a levantarte, aún con dudas, aún con miedo. Marco Aurelio escribió: acepta todo lo que te trae la vida, no como víctima, sino como parte de tu destino. Y cuando miras tu historia con esos ojos, algo cambia. Ya no es una carga, es una fuente, una reserva de sentido, una base sólida desde donde puedes comprenderte más, perdonarte más y vivir con más calma. Hay una historia que ilustra esto con claridad. Cuenta la leyenda que un joven herrero, después de perder a su familia en una tragedia, se encerró en su taller por años. Todos pensaban que había enloquecido. Nadie se acercaba. Lo señalaban desde lejos, pero él no buscaba compasión. Estaba fundiendo su dolor, martillando su tristeza, transformándola. Y un día salió con una espada que era distinta a todas las demás, no por su filo, sino por su equilibrio, porque estaba hecha no solo de metal, sino de memoria, de duelo, de resiliencia. Años después, esa espada sería la única capaz de resistir una batalla decisiva. Y aquel herrero, por fin, fue visto. Pero su valor no nació el día que lo reconocieron. Nació el día que eligió no romperse. Así es tu historia. Puede que muchos no hayan visto el proceso, pero eso no le quita ni una gota de valor, porque lo que moldeaste en la intimidad de tus noches difíciles, eso es lo que hoy te sostiene, lo que te da una profundidad que no se puede fingir, una mirada más compasiva, una voz más suave, un alma más sabia. Aplicar este entendimiento a la vida diaria implica dejar de buscar aprobación para cada parte de tu pasado. Implica empezar a hablarte con más respeto, a nombrar tus logros internos con la misma dignidad con la que hablas de tus éxitos externos. Significa que cuando alguien no comprenda por lo que pasaste, no necesitas justificarte, porque tú sí sabes lo que viviste, y esa certeza basta. Puedes empezar hoy, escribiendo una carta a tu yo del pasado, no para revivir el dolor, sino para honrarlo, para decirle: lo hiciste bien, sobreviviste, aprendiste, y aunque nadie te aplaudió, yo sí te reconozco. Puedes también practicar el ejercicio estoico de la contemplación retrospectiva. Cada noche, recordar lo que viviste y preguntarte no qué salió mal, sino qué aprendiste, qué te enseñó de ti, cómo te fortaleció, y sobre todo, dejar de contar tu historia desde el juicio y empezar a narrarla desde la compasión. Este principio se conecta profundamente con el amor fati, amar el destino, no resignarse, sino reconciliarse. Decir: esto fue parte de mi camino, no lo hubiera elegido, pero ahora que lo viví, elijo hacerlo útil. Elijo no cargarlo como una cruz, sino como una antorcha. Y cuando haces eso, dejas de ser rehén del pasado para convertirte en su alquimista. También se vincula con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás interpretaron tu historia, pero sí puedes elegir cómo decides verla tú. Y cuando decides verla como una obra sagrada, imperfecta, pero tuya, empiezas a caminar con una dignidad serena. Ya no buscas convencer, ya no necesitas defender tu verdad, porque tu sola presencia la encarna, porque tu mirada lleva la historia completa y no necesita traducción. Y aquí aparece el giro inesperado. A veces, cuando tú empiezas a valorar tu historia,
otros comienzan a verla con nuevos ojos. Porque la forma en que tú te habitas cambia la forma en que el mundo te percibe. No porque repitas tu historia 1000 veces, sino porque ya no la escondes, porque la integras, porque caminas con ella sin vergüenza. Por eso, hoy quiero decirte algo simple, pero esencial. Tu historia no fue pequeña, no fue insignificante, no fue un error. Fue el terreno donde creciste, y aun si nadie supo verlo, eso no le quita su poder. Al contrario, le da más. Quiero invitarte a que compartas, si te nace, una parte de esa historia que antes ocultabas. No para convencer a nadie, sino para liberarte, para empezar a narrarla desde un nuevo lugar. Desde un lugar donde ya no necesitas validación, porque ya te validaste tú, porque ya entendiste que esa historia vale más de lo que ellos vieron. Y si este mensaje resonó en tu corazón, quédate, porque en el siguiente capítulo hablaremos del arte de reconstruirte desde ese lugar. No desde lo que perdiste, sino desde lo que aún llevas dentro. La elegancia de dejar ir sin resentimiento. Hay cosas que pesan más por lo que arrastramos dentro que por lo que sucede fuera. Y una de esas cosas es el resentimiento, esa emoción silenciosa, a veces disfrazada de justicia, de orgullo herido, de dignidad malentendida. Ese nudo que se queda cuando alguien se va, o cuando nosotros nos vamos, pero con la herida abierta. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya lo superé? Mientras por dentro, seguimos contando las veces que dimos y no recibimos, que sostuvimos y no fueron capaces de valorar. ¿Cuántas veces soltamos a alguien, pero no lo dejamos ir de verdad? Porque seguimos reviviendo la historia, porque seguimos exigiendo, en silencio, una reparación que no llega. Pero el verdadero acto de soltar no se completa hasta que dejamos ir también el resentimiento. Y hacerlo, lejos de ser un acto de debilidad, es una forma suprema de elegancia interior. Dejar ir sin resentimiento no significa olvidar lo que ocurrió, ni minimizar el daño. Significa reconocer que ese capítulo ya no puede escribirse de nuevo, que insistir en él es desgastarse inútilmente. Significa decir, esto dolió, sí, pero no lo seguiré cargando como si doliera aún, porque hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la decisión consciente de no abrirlas cada día. Marco Aurelio decía, el que peca, peca contra sí mismo. Lo que otros hacen no tiene por qué perturbarme si yo no les concedo ese poder. Y ahí está la clave. El resentimiento es una forma de mantenernos atados a quien nos hirió, como si esperáramos que algún día entienda, se arrepienta, regrese y nos restituya. Pero esa espera es una cárcel, una cadena que no se rompe desde fuera, se rompe desde dentro, cuando decidimos que ya no queremos definirnos por lo que otro no supo ver, por lo que otro no supo cuidar. Cuando nos damos cuenta de que soltar también es una forma de protegernos y de respetarnos. Tal vez dejaste una relación en la que lo diste todo y te fuiste sintiendo que te lo quitaron todo. Tal vez invertiste años en una amistad que, al final, te devolvió distancia. O tal vez fue un proyecto, un sueño, una ilusión, algo que creías mutuo, pero que terminó siendo unilateral. Y quedó el vacío. Y en ese vacío, a veces, nace el resentimiento. Pero ese resentimiento no te protege. Te envenena. Te ancla a una emoción que ya no te sirve. Porque revivir una y otra vez lo que ya pasó, solo prolonga su efecto. Los estoicos comprendían esto con una sabiduría que aún hoy nos conmueve. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación podemos transformarla. Podemos elegir, por difícil que parezca, una narrativa que no niegue el dolor, pero que tampoco lo eternice. Podemos decir, me dolió, pero no me definió, me marcó, pero no me rompió. Y sobre todo, elijo no seguir llevando esto en mi alma.
Hay un relato anónimo que resume esto con belleza. Dos monjes cruzaban un río. Al llegar a la orilla, una mujer les pidió ayuda para cruzar. Uno de ellos la cargó en sus brazos y la dejó del otro lado. Horas después, el otro monje, aún molesto, le dijo: «No deberías haber tocado a esa mujer». Y el primero respondió: «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú aún la llevas contigo». Así funciona el resentimiento. El hecho ya pasó, pero la carga sigue, porque no supimos dejarla donde terminó. En la práctica diaria, dejar ir sin resentimiento implica revisar tus pensamientos. Cada vez que una escena pasada regrese, pregúntate: ¿esto me da paz o me la quita? ¿Esto me conecta con mi crecimiento o me mantiene en el pasado? También implica aprender a perdonar, no al otro, necesariamente, sino a ti. A ti por haber confiado, por haber insistido, por haber esperado. Perdonarte a ti es el primer paso para no necesitar que el otro lo haga. Puedes ayudarte con ejercicios simples pero poderosos, como escribir una carta que no enviarás. Decir en ella todo lo que quedó guardado, no para provocar un diálogo, sino para cerrar uno interno. O practicar la visualización del cierre. Imaginar que esa persona o esa situación ya no tiene poder sobre ti, que está en su lugar, en su tiempo, que tú sigues más liviano, más sereno, y que no necesitas pruebas externas para sentirte libre. Esta práctica se entrelaza con el principio estoico del amor fati, amar lo que fue, no porque todo haya sido justo, sino porque lo que fue ya es parte de tu camino, y resistirlo es resistirte. Cuando eliges abrazar incluso lo que no entendiste, lo que no merecías, lo que aún te duele, dejas de pelear con el destino y empiezas a caminar con él, no como víctima, como alquimista. También conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar si el otro cambió, si entendió, si se disculpó, pero puedes controlar si tú sigues dando vueltas al mismo pensamiento. Si tú decides que ese evento será una marca o un impulso, si decides que lo que no fue ya no define lo que será. Y lo más bello de todo esto es que, cuando logras soltar sin resentimiento, algo cambia en tu energía. Ya no llevas escudos, ya no estás a la defensiva, ya no reaccionas desde la herida, y entonces eres libre, libre para relacionarte desde un lugar nuevo, desde una paz que se nota, aunque no se diga, desde una madurez emocional que no grita, pero se siente. Pregúntate, ¿a quién aún cargas dentro de ti sin darte cuenta? ¿Qué historia repites cuando estás en silencio? ¿Qué resentimiento aún usas como escudo, aunque ya no haya batalla? Y si identificas algo, no te culpes, agradécelo, porque verlo ya es empezar a soltarlo, porque comprenderte ya es un acto de sanación. Quiero invitarte, si lo sientes, a compartir en los comentarios tu experiencia. ¿Qué aprendiste al soltar sin rencor? ¿Qué cambió en ti cuando dejaste de necesitar la disculpa y te diste la paz? Esas respuestas, más que confesiones, son regalos para ti y para quienes aún no encuentran el coraje de soltar. Y si esta reflexión tocó algo dentro de ti, quédate, porque en el próximo apartado hablaremos de cómo convertir tu dolor no solo en lección, sino en luz. Una luz que, aunque nacida del duelo, puede guiarte hacia una nueva forma de vivir. El poder de tu autenticidad. Influir sin manipular. 3 palabras que, cuando se combinan, parecen un ideal lejano, pero representan una de las formas más profundas de poder estoico, porque vivimos en una era donde la influencia parece asociada a la estrategia, a la persuasión camuflada, a fórmulas para obtener lo que queremos sin que el otro lo note. Pero el estoicismo nos ofrece otra vía, la de la autenticidad, la de influir no por lo que decimos ni por cómo lo adornamos,
sino por lo que somos, por lo que irradiamos cuando hay coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, por la paz que se percibe en quienes no buscan convencer, sino compartir verdad. La verdadera influencia no necesita gritos, ni máscaras, ni tácticas. Necesita presencia. Esa presencia que nace del autoconocimiento, de la claridad interna, de vivir con intención. Séneca lo decía con contundencia: la mejor manera de influir en los demás es siendo tú mismo plenamente. Porque cuando alguien encarna lo que predica, genera algo más fuerte que obediencia o admiración. Genera confianza. Y esa confianza no se impone, se inspira. ¿Quién no ha sentido el magnetismo de alguien que no necesita impresionar, que no fuerza las palabras, que no busca ser el centro, pero cuya sola presencia calma? Esa persona no manipula, no juega con las emociones ajenas, no ofrece falsas promesas, simplemente es. Y en ese ser, transforma. Porque la autenticidad tiene una vibración que toca fibras profundas. Es difícil de explicar, pero fácil de percibir. Es la serenidad del que ya no busca aprobación, del que ya no negocia su esencia para pertenecer. Los estoicos nos invitan constantemente a volver al centro, a dejar de reaccionar para empezar a responder, a observar antes de actuar, a preguntarnos: ¿desde dónde hablo? ¿Desde la necesidad de agradar o desde el deseo de aportar? ¿Desde el miedo a ser rechazado o desde la firmeza de mi verdad? Esta autorreflexión es la raíz de una influencia limpia, porque cuando actuamos desde la ansiedad de ser validados, caemos, aunque sin querer, en la manipulación. Cambiamos el tono, el mensaje, la intención, solo para asegurar un resultado. Pero esa victoria, cuando llega, se siente vacía, porque fue ganada a costa de nosotros mismos. Marco Aurelio escribió: lo que no nace de ti no te pertenece, y lo que no te pertenece no puede darte paz. Influir desde la autenticidad es, por tanto, renunciar a las máscaras. Es tener el coraje de no cambiar de piel según la audiencia. Es aceptar que, a veces, ser auténtico implicará perder oportunidades, caerle mal a algunos, parecer menos eficiente o menos popular. Pero también es aceptar que esa autenticidad será la base de todo lo que construyas a largo plazo. Porque lo real perdura. Pensemos en una conversación difícil. En lugar de usar la culpa, el chantaje emocional o el silencio como herramientas para forzar una respuesta, ¿qué pasaría si solo dijéramos lo que sentimos, con respeto, pero sin maquillaje? Esto me importa, esto me duele, esto me gustaría. Sin adornos, sin filtros, sin dramatismo, solo verdad. Puede que la respuesta no sea la que esperas, pero al menos sabrás que no traicionaste tu esencia. Y eso siempre deja huella. Un ejemplo poderoso de esta influencia sin manipulación lo encontramos en Epicteto. Como esclavo que fue, jamás buscó complacer a los poderosos para ganar privilegios. No halagó, no fingió, no cambió su discurso para evitar castigos. Enseñó desde su experiencia, y lo hizo con tal integridad que incluso emperadores acudían a sus enseñanzas, no porque gritara, sino porque encarnaba lo que decía. Esa es la fuerza de la autenticidad. No necesita títulos, no necesita escenarios, solo necesita coherencia. En la vida cotidiana, puedes empezar observando cuántas veces modificas tu expresión para caer bien. ¿Cuántas veces dices sí sin querer decirlo? ¿Cuántas veces elogias sin sentirlo? ¿Cuántas veces disfrazas una crítica como consejo o un interés como preocupación? No para juzgarte, sino para liberarte. Porque cada vez que eliges ser tú mismo, sin adornos,
Estás entrenando tu poder más profundo, el de impactar desde la verdad. Puedes practicar esto con pequeños actos, como decir lo que piensas sin herir, pero sin callar. Como mostrar tu desacuerdo con respeto, pero sin renunciar a él. Como compartir tu visión sin imponerla. Como ofrecer tu ayuda sin esperar nada a cambio. Porque en cada uno de estos actos, estás dejando claro que tu valor no depende de la reacción del otro. Y eso, aunque parezca simple, cambia relaciones, cambia dinámicas, cambia entornos. Este principio se vincula profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar si el otro te escucha, te entiende o te valida, pero sí puedes controlar la intención con la que hablas. Y si esa intención nace de un lugar limpio, sin manipulación, sin urgencia, habrás ganado, aunque no convenzas, aunque no logres el resultado deseado, porque tu victoria ya no está en el efecto, sino en la causa, tu integridad. También se conecta con el concepto de eufemia, esa tranquilidad interior que los estoicos tanto valoraban. Vivir sin ansiedad, sin fingir, sin necesitar adornar nuestra identidad para ser aceptados. La autenticidad no busca el control, busca la expresión plena de lo que uno es, y al hacerlo, irónicamente, genera el mayor tipo de influencia, la que no pide, pero transforma. Lo más curioso es que, cuando dejas de manipular, no pierdes poder. Lo multiplicas, porque dejas de gastar energía en estrategias, en anticipaciones, en versiones calculadas de ti mismo. Y esa energía, cuando se canaliza en presencia real, en escucha sincera, en conexión honesta, se vuelve magnética. No necesitas convencer, solo estar. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste lo que realmente pensabas? Sin miedo, sin maquillaje, sin buscar un efecto. ¿Qué sentiste? ¿Qué cambió? ¿Qué relaciones sobrevivieron? ¿Y cuáles se transformaron? Comparte tu experiencia, no como declaración, sino como semilla, porque cada historia de autenticidad es un acto de rebeldía serena en un mundo saturado de apariencias. Y si en este instante sientes que has estado viviendo más desde la estrategia que desde la verdad, no te castigues, reconócelo, respíralo y empieza de nuevo. La autenticidad no es un destino, es una práctica diaria, un acto de valor silencioso, una forma de caminar por la vida con los pies en la tierra y el alma en paz. Porque al final, el poder más sutil es el que no necesita imponerse para dejar huella. A veces no es necesario gritar para ser escuchado, ni quedarse para ser valorado, ni insistir para ser amado. Lo que has visto en este video, el poder del silencio, la dignidad de un no, la elegancia de dejar ir, la autenticidad que no manipula, no son gestos aislados, son caminos de regreso a ti, a esa parte de ti que ya no negocia su paz por la aprobación de otros, que ya no mendiga espacio, porque ha comprendido que lo merece. Y no necesitas hacer grandes cambios, solo elegirte, hoy, en lo pequeño, en lo cotidiano, elegirte cuando el mundo te presiona, elegirte sin ruido, sin drama, sin justificar, solo porque ya entendiste que respetarte es el primer acto de amor real. Si esta reflexión te habló al corazón, si algo dentro de ti se quedó en silencio, pero se sintió visto, entonces este canal también es tu refugio. Suscríbete, no por rutina, sino porque aquí vas a encontrar recordatorios para volver a ti, una y otra vez. Y dime, si lo sientes, ¿qué aprendiste hoy que no quieres volver a olvidar? ¿Qué parte de ti mereces recuperar? Te leo, porque compartir también es sanar. Y si esta pausa te resonó, quédate. En el próximo video hablaremos de cómo dejar de buscar validación
para construir una autoestima que no se rompa con el rechazo. Nos vemos allí.